Buenas tardes de nuevo a todos, muy agradecido por vuestro tiempo, por vuestros aplausos a las personas que participan, por vuestra atención. Qué importante la atención. Cuando hay buenos oyentes se produce esa escucha activa, que es reflexiva y que es muy productiva para las personas y el ser humano. El Colegio General de la Psicología está aquí hoy presente, está representado por José Tenorio. El Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Occidental está representada por su decano, que está aquí para presidir esta mesa. Le agradecemos muchísimo su participación, igualmente que le agradecemos muchísimo su participación la Universidad de Valencia, Enrique Cantón, la Universidad de Cádiz, ISMA, y la Universidad de Granada, José González. Coordina la mesa José Tenorio, decano del Colegio de Andalucía Occidental, Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Muchísimas gracias, tienen la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Y, por supuesto, gracias por la invitación, un año más, para realmente comprobar lo bien que se organizan estos simposios. Bueno, realmente agradecer la presencia aquí, también citar al Consejo General de la Psicología, donde yo también me honra estar allí en la Junta de Gobierno, por la colaboración que hace con este simposio. No podía ser menos que se nos pasara por alto esta conexión tan interesante entre la psicología, la equitación, la persona, el caballo y todo este mundo. Para eso tenemos una mesa realmente de lujo, lo digo así, tanto presencialmente como online, que hay dos compañeros que estarán online, para tocar un tema, la verdad que muy interesante, que no es nuevo, pero siempre resulta novedoso, atractivo, como es esta conexión de la equitación, la persona, la relación persona-caballo, como ya sabemos, que va más allá de la doma, del adiestramiento, también el tema del deporte, la equitación como deporte, la equitación como terapia también, algo muy interesante, la equinoterapia. Y me ha agradado mucho que se haya incluido en esta mesa un punto también muy interesante del bienestar animal, el tema de la investigación, la presencia del animal en las investigaciones. No sé si los que no son de la disciplina de la psicología quizás no lo conozcan mucho, pero grandes de nuestras leyes del comportamiento parten de investigaciones animales. Realmente, ¿qué no sería de aquel descubrimiento del reflejo del condicionamiento clásico si no hubiera sido por el perro de Pavlov, o del condicionamiento operante por las palomas de Skinner, o el descubrimiento del Alzheimer, que fue hecho por investigaciones de Kohler con chimpancé precisamente en Tenerife, ¿no? Es decir, que realmente los psicólogos y las psicólogas nos hemos aproximado muchísimo y hemos comenzado las teorías del comportamiento muchas veces gracias a la investigación con animales, con lo cual me parece súper interesante esta unión. No voy a quitar más tiempo a esta mesa porque realmente lo más importante viene ahora. Y vamos a dar paso ya al primer ponente que va a intervenir, que además lo tenemos online, que es Alejo García Fernández. Alejo, bueno, la verdad es que yo tengo aquí su currículum y pues, podía ocupar media mesa, con lo cual realmente estamos ante un experto en psicología del deporte. Es psicólogo, por supuesto, doctor en psicología, muy vinculado a grandes clubes y grandes organizaciones deportivas. No voy a añadir más sobre eso y nos va a empezar a exponer un tema sobre actividades terapéuticas asistidas por equinos y su influencia en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sabemos de eso? Alejo, adelante, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, por un lado, a Manuel en concreto, y saludar a mis compañeros y compañeras que están presencial y a Ana, que también está a nivel online. También para mí es grato el poder traer un tema, salir un poco de lo habitual, como bien comentabas, en el sentido de salir un poco de lo que es la parte del rendimiento, del propio jinete o amazona, y poder traer este tema en concreto que creo que es muy interesante y muy importante de cara a los usuarios, a la población general y diferentes personas con necesidades especiales, como iremos viendo.
A nivel introductorio, si me permitís brevemente, la expresión de terapias asistidas por equinos se refiere a una serie de actividades terapéuticas que utilizan la asistencia de caballos o simuladores de caballos para su intervención. El objetivo es mejorar la salud psicológica, la calidad de vida y el bienestar psicológico, entre otros posibles beneficios. Como toda actividad terapéutica, requiere la participación de profesionales de la ciencia de la salud, entre ellos los propios psicólogos y psicólogas. A partir de una evaluación precisa, se marcan una serie de objetivos terapéuticos que se evalúan antes, durante y al final del proceso, para tener, siempre que se pueda, los datos más objetivos y fiables posible. Dentro de este término general de terapias asistidas con equinos, existen algunas intervenciones más específicas, como la hipoterapia o la psicoterapia asistida con equinos. La hipoterapia se refiere a la manipulación intencional del movimiento equino como una herramienta terapéutica que se aplica a los sistemas sensoriales, neuromotor, cognitivo para lograr resultados funcionales. La psicoterapia asistida por equinos se refiere a los servicios prestados por profesionales de la salud mental que incluyen a los caballos y el entorno equino para mejorar la evaluación clínica y el tratamiento relacionado con los objetivos desde un punto de vista del usuario. Distinguir entre terapias asistidas por equino y otras actividades que se irán comentando en otras presentaciones con la finalidad, por ejemplo, educativa, lúdica o deportiva, como el aprendizaje asistido por equinos o la equitación adaptada. Sabemos, a base de la revisión bibliográfica sobre la temática, que hay una serie de beneficios a la hora de realizar este tipo de terapias, como puede ser la mejora en el control motor grueso, disminución de la espasticidad, mejora de la simetría del torso y la alineación de la postura, mejora del equilibrio, aumento en la fuerza muscular, un aumento en los patrones de socialización y comportamiento comunicativo, una reducción del estrés, de la ansiedad, los sentimientos de soledad y una mejora de la calidad de vida en general. A pesar de que es un ámbito pues reducido, con pocos estudios y con limitaciones metodológicas, se observa que estos beneficios se encuentran tanto para la población general, como jóvenes en situación de riesgo, personas que sufren algún tipo de trastorno de la conducta, quienes han sufrido parálisis cerebral cuando eran pequeños y quienes sufren trastornos por estrés postraumático, entre otros. En relación con la evaluación del estrés, se han seguido diferentes metodologías, como pueden ser las variables observacionales e indicadores biológicos objetivos como los niveles de cortisol en saliva y la variabilidad en la frecuencia cardíaca, que es el objetivo de este presente trabajo. Aunque no vamos a entrar en la parte metodológica porque entiendo que no es el objetivo y el foro en concreto, sí hacer referencia a que este trabajo se basa a partir de una revisión sistemática utilizando el método Prisma, que tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión se han seleccionado 11 trabajos que han abarcado desde el año 2018 hasta mayo del 2024. El objetivo de este trabajo es examinar el efecto de las intervenciones terapéuticas asistidas por equinos sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los usuarios en población general, utilizando dicha variabilidad como una variable biológica objetiva relacionada con los niveles de estrés. A modo también de introducción, hace referencia a que la frecuencia cardíaca es la frecuencia con la que late el corazón en un periodo de tiempo determinado, y dado que el intervalo entre los latidos no siempre es el mismo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se refiere a la variación de estos intervalos de tiempo entre cada latido, el cual, por ejemplo, se puede medir a través del electrocardiograma. O sea, que buscamos una medida directa o lo más directa posible para poder asociarlo con el estrés. Bien, a partir de esta revisión encontramos que las actividades terapéuticas asistidas por equinos tuvieron un efecto favorable sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los usuarios, ya que dichas actividades favorecen un estado de relajación a la actividad del sistema nervioso parasimpático. Se cree que el movimiento cadenciado del caballo, el calor que desprende el animal, así como el efecto modulador sobre el cortisol, la oxitocina y la serotonina, y sobre la frecuencia cardíaca que ofrece el contacto con estos animales, induce un estado de relajación en los usuarios. Además, algunos trabajos han señalado que la interacción con los caballos ofrecen oportunidades para alcanzar un estado de plena conciencia o mindfulness que influye favorablemente sobre el estrés y el bienestar psicológico. Por tanto, se propone el desarrollo de programas para la población general y con necesidades especiales, guiado y desarrollado por psicólogos y psicólogas del deporte, con formación en psicología general sanitaria o clínica.
En concreto, entenderlo como una herramienta al servicio de la intervención cognitivo-conductual desde una perspectiva psicosocial e integrada del usuario o cliente. Muchas gracias y hasta aquí mi participación. Muy bien, muchas gracias, Alejo, muy interesante. Y seguimos ya el orden que se establece en el programa de la mesa. A continuación, se dirigirá a nosotros Inmaculada Menacho Jiménez, de la Universidad de Cádiz. Ella es licenciada en Psicología, doctora en Psicología por esa Universidad de Cádiz, y tiene principalmente un perfil, aparte de otras muchas más ámbitos de trabajo, pero un perfil investigador y de docencia. Ella precisamente viene a hablar del tema novedoso que yo comentaba al principio, que me parece de mucho interés: bienestar animal en los experimentos sobre conducta. Vale. Inmaculada, tuya la palabra. ¿Puedo ponerla ahí la presentación? Ese es el mío. ¿Esto está funcionando? Sí, ¿no? Ahora sí. Hola, se escucha, ¿verdad? F5, lo mejor no. F5. No, pantalla completa ahí. ¿Se ha ido? Ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra atención a estas horas. Y bueno, espero ser amena en esta presentación y rápida también. Como comentaba José Tenorio, muchas gracias por la presentación. No sé si novedosa, ¿no? Pero sí es verdad que está vinculada al bienestar animal, porque trata de la psicología del aprendizaje, ¿no? Y todo lo que hagamos en relación al condicionamiento, ¿no?, con el animal, pues supone evitar el castigo, ¿no? Y también intentar, en la medida de lo posible, evitar también el reforzamiento negativo, ¿no? Que hablaremos un poco que es esa respuesta de huida por algún estímulo que no es agradable para el animal, ¿no? Entonces, realmente, lo que voy a exponer en este tiempo es aquellas técnicas, ¿no?, que de alguna manera nos ha nutrido, como decía al comienzo José Tenorio, de la psicología, que nos ha proporcionado el conocimiento técnico para dar ese bienestar al animal, ¿no?, cuando interactuamos con él. Vamos a tratar algunos temas, ¿no?, para ver un poco cómo es la relación, ¿no?, que hemos mantenido con los animales y qué conocimiento tenemos en relación a su inteligencia, ¿no?, a la conciencia que puedan tener de sí mismos, ¿no?, a esos sentimientos que puedan tener, ¿no?, a esa capacidad de observación, de imitación del comportamiento de otros iguales, ¿no? Y todo eso genera esa facilidad para aprender, ¿no?, y que la relación entre hombre y animal tiene que conocer para apurar al máximo ese conocimiento y poder aplicarlo a su práctica, ¿no?, como jinete, ¿no?, y también para las personas que trabajan, como he visto anteriormente con Kobe, ¿no?, en todo ese mundo, ¿no?, de la equitación, ¿no?, y todo el mundo equino, ¿no? Uno de los experimentos, ¿no?, que tenemos aquí es aquella relación que mantuvo, ¿no?, este señor con el caballo Hans. No sé si lo conocéis, esa historia, ¿no?, en la que parecía que el caballo tenía inteligencia de manera cognitiva, ¿no? Digamos que tenía capacidad para realizar operaciones aritméticas, ¿no? Entonces el animal era capaz de dar tantas coces como según era el resultado de la operación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues una suma de 5 más 3, ¿no?, pues el caballo era capaz de dar 8 coces, ¿no?, en el suelo, y el público pues se quedaba asombrado. Realmente era inteligencia, ¿no?, era capacidad cognitiva o procesamiento de ese algoritmo, ¿no?, para poder responder a ese resultado matemático. Pues bueno, una vez que esto fue de gran curiosidad por los expertos, ¿no?, pues vieron, ¿no?, que realmente no es que el animal no tuviese esa inteligencia, pero más que procesamiento cognitivo, ¿no?, o inteligencia más similar a la
a la de los seres humanos, ¿no? Era más un gran poder de discriminación de la expresión corporal, ¿no? Que vosotros, como más experiencia con relación al caballo, tenéis, ¿no? Cuando el animal tiene ese conocimiento entre la persona y el animal, se establece una relación en la que el animal es capaz de discriminar cuando su respuesta era correcta, ¿no? Entonces el animal comenzaba a dar esas patadas en el suelo y a medida que lo hacía, el público generaba una respuesta que hacía que el animal supiese discriminatoriamente que ese estímulo le estaba acercando a la respuesta correcta, ¿no? No era tanto el conocimiento, ¿no? La inteligencia humana como podemos llamarla, ¿no? Nosotros, pero sí es verdad que la capacidad de aprendizaje también es un tipo de inteligencia, ¿no? El poder adaptarnos a diferentes situaciones en función de lo que percibimos, al fin y al cabo es una parte de nuestra inteligencia, pero más relacionada con la psicología del aprendizaje, ¿no? Como bien comentaba José Tenorio, ¿no? que cuando lo estaba comentando, pues mira, estos experimentos de Kohler, ¿no? que es verdad que que realizó en Tenerife, curiosamente, pues nos hacen comprender cómo los animales también son capaces, en esa inteligencia que hemos denominado, ¿no? Animal, la resolución de problemas, ¿no? El enfrentarse a una situación en la que a través de ensayo y error empieza a dar una respuesta, pero cuando ve que no es posible a través de ese ensayo y error, prueba por una especie de comprensión súbita del entorno que pueden tener una experiencia de insight, es decir, cuando estamos observando una situación y tenemos que resolverla, a veces la descubrimos por nosotros mismos, ¿no? Y tenemos una capacidad de resolver problemas que en este caso pues era para conseguir alimento. Los chimpancés intentaban a través de medios conseguir el fin, ¿no? Que es un tipo de inteligencia, ¿no? Que ya se ve en los niños pequeños, ¿no? La capacidad medio-fin que ya nos establecía Piaget, ¿no? Otro de los experimentos curiosos, ¿no? Es una probeta, no sé si lo conocéis, hay un vídeo, pero no puedo extenderme mucho y ponerlo, pero sí es cierto que hay un chimpancé en una situación en la que se le pone una probeta donde hay un cacahuete, ¿no? Y tiene que cogerlo, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede llegar al cacahuete? Porque con las manos no puede, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? Pues una relación también de insight, ¿no? En la que a través de diferentes ensayos y errores descubre que manipulando o yendo a por agua puede ir llenando esa probeta. A medida que la llena más de agua, pues va subiendo el cacahuete y al final consigue alimentarse de él, ¿no? Entonces, es decir, ¿la inteligencia existe? Pues sí, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje se da en los animales y sobre todo en el caballo también, ¿no? El caballo es capaz de responder, como sabéis, a muchos estímulos, ¿no? De manera incondicionada, ¿no? ¿Es capaz de reconocerse a sí mismo? Pues parece que sí, ¿no? Que hay ciertos avances en ese sentido, que un animal también puede reconocerse en el espejo, pero es cierto que no es la conciencia, ¿no? De considerarse a sí mismo como un animal y la conciencia humana que tenemos de nosotros mismos. Pero sí es cierto que es capaz de diferenciar a su propia imagen de la imagen de otros iguales. Uy. Ahí está, ¿no? Mira, una de las ventajas, ¿no? que tenemos al enfrentarnos con animales en la psicología del aprendizaje es que muchas de las conductas, la mayoría de las conductas, el mayor porcentaje son aprendidas, ¿no? Es cierto que tenemos un repertorio conductual innato, y seguramente a través de esa especialización del caballo, ¿no? Va heredándose de generación en generación, y esa capacidad innata es capaz de tener una predisposición el animal a tener un mejor carácter, pero sí es cierto que necesitamos nutrirnos de la experiencia, ¿no? Y de interactuar con el animal. Hay diferentes modelos de aprendizaje. Uno de ellos, pues el que venimos más a traer aquí, que seguramente a lo mejor algunos de vosotros no le habíais dado un nombre más técnico, otros sí, porque sé que provenís de diferentes especialidades, ¿no? Entre ellas la psicología, ¿no? Como hay compañeros con los que he tenido la oportunidad de hablar. Y es el condicionamiento que nos estableció Skinner. Es verdad que hay cosas que hacemos de forma natural con los animales, pero nunca le habíamos dado esa tecnificación, ¿no? Que fue capaz de darle, pues, diferentes psicólogos en la historia, ¿no?
aunque Skinner es uno de ellos, pero anteriormente vamos a ver que Thorndike también con las cajas problema, en las que situaba a gatos que tenían que salir de esa situación problema, hacían una especie de insight para poder salir de ellas, ¿no? Y es a través de esas teorías del aprendizaje que hemos podido llegar a trasladarlos al mundo animal, ¿no? El descubrimiento de Brunner lo que hace es proponernos una situación parecida a la de que el animal haga respuestas por sí mismo, ¿no? Que las descubra sin nosotros instigar esa conducta. Y luego el aprendizaje por observación, ¿no? La capacidad que tenía, por ejemplo, el caballo Haas, ¿no? de saber una respuesta por la observación de los gestos, de las posturas de las demás personas, del público, pues hace que tengamos un gran abanico de posibilidades de que el animal, igual que aprende de sus iguales, pues aprenda por observación, ¿no? Bueno, el experimento de Pavlov, bueno, aquí es donde está el origen, ¿no? de todas esas respuestas incondicionadas que tiene el animal, las tenemos que aprovechar porque se dan de manera innata, ¿no? En el animal para nosotros estímulos que en principio no originan ninguna respuesta, ¿no? Que serían los estímulos neutros, puedan provocar esa respuesta a través de la asociación entre estímulo incondicionado, que sería el estímulo que por sí solo provoca esa respuesta en el animal, como puede ser, por ejemplo, el acercarnos a él, ¿no? Pues hace que el animal haga una respuesta, ¿no? de huida, o levantar las manos, ¿no? O todos aquellos estímulos que el animal por sí solo naturalmente le generan una respuesta, pueden ser aprovechados, ¿no? Para ese condicionamiento y esa asociación entre estímulos. ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué manera es la correcta, ¿no? Para que se produzca un mejor condicionamiento? Pues el estímulo condicionado se produce un tiempo corto entre el estímulo incondicionado y posteriormente llegaría el estímulo condicionado, ¿no? El estímulo incondicionado, perdón, primero estaría el estímulo neutro, como decíamos, que no tiene ningún significado, y después, segundos después, o un corto periodo de tiempo, aparece el estímulo incondicionado. Esa repetición de asociación entre estímulo neutro y estímulo incondicionado provoca esa respuesta finalmente que será la condicionada. Por ejemplo, ¿no? Para el animal al principio el sonido del chasquido no tiene a lo mejor ningún significado, pero si lo asociamos con la comida, pues esa sí que genera cierta respuesta, ¿no? en el animal. Y por tanto podemos hacer una asociación de condicionamiento excitatorio, ¿no? De provocar una respuesta, porque para ellos la respuesta ante la comida es de realizar una conducta, ¿no? Sin embargo, también tenemos estímulos que provocan emociones, ¿no? Como decíais vosotros antes, que son animales sintientes, ¿no? Es decir, el condicionamiento clásico, yo cuando lo explico en clase, ¿no? Al alumnado de psicología, es aquel que genera esas respuestas emocionales en los individuos, ¿no? Muchos de nuestros miedos, ¿no? Están relacionados con este condicionamiento clásico. Por tanto, lo tenemos que aprovechar para generar, para desensibilizar ante miedos de la conducta animal del caballo, como para provocar respuestas emocionales agradables, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Ese bienestar para el animal. ¿Cuándo no se produce un buen condicionamiento? Pues cuando se superponen, ¿no? El estímulo condicionado, que sería el neutro, con el incondicionado. O cuando se da el estímulo incondicionado anterior al estímulo condicionado. Mira, otra de las situaciones que puede provocar un bloqueo, ¿no? que llamamos incondicionamiento, es cuando se dan dos estímulos que queremos que provoquen una respuesta, pero realmente lo que queremos es que uno de ellos discrimine para que se dé la respuesta en el animal. Y sería cuando se dan dos estímulos condicionados. Por ejemplo, que al mismo tiempo que se hace el chasquido, se aprieta a lo mejor o se ajuste las piernas al animal, ¿no? Entonces el animal, ante el estímulo del chasquido, no sabrá realmente qué respuesta tendrá que dar, ¿no? Porque se ha manifestado conjuntamente con otro estímulo condicionado. Y eso también lo tendríamos que evitar en el tema del aprendizaje. Bueno, el chasquido pues sería un potente estímulo para realizar este tipo de aprendizaje. Es verdad que tenemos que acostumbrar al animal, ¿no? A estar presente de muchos más estímulos y no solamente exclusivo de estar, que esté atento a nosotros, sino que en presencia de otros estímulos o sin estar mirándolo o pendiente del animal pueda responder a lo que nosotros queremos.
Y bueno, esto es lo que comentaba antes de Thorndike, ¿no? Que también es un antecedente de este aprendizaje a través de las consecuencias, ¿no? Que tan poderosas son para el aprendizaje animal, ¿no? Y el aprendizaje y todo lo que es la doma y todo lo que es el condicionamiento en el caballo, ¿no? El generar una respuesta que realmente no se da por sí misma, como ocurría con el condicionamiento clásico, en el que las respuestas se dan de manera innata, ¿no? Sino que aquí lo que queremos es que una respuesta se dé, ¿no? Y a través de esa respuesta podamos reforzar con una consecuencia, ¿no? Para que se dé ese aprendizaje. El acondicionamiento operante, pues justamente esto que proponía Thorndike. Lo que pasa es que es verdad que existe siempre el estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo siempre va a ser un estímulo condicionado a través de condicionamiento clásico. Es decir, que un estímulo discriminativo ha sido condicionado porque va a provocar una respuesta que realmente al principio no la provocaba. Y a partir de ese estímulo discriminativo, el animal sabe que tiene que hacer algo. Y cuando lo hace, entonces se le da esa recompensa. Esa es un poco la mezcla, ¿no? Aquí del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Por tanto, la discriminación es muy importante. Si yo, ante un estímulo neutro que se convierte después en discriminativo, si lo asocio con un estímulo que es naturalmente agradable para el caballo, como puede ser darle una manzana, ¿no? Después de que realice una conducta, si cuando le digo salta, que es el estímulo que en principio era neutro, ¿verdad? Porque el estímulo salta no tiene ningún significado para un caballo al principio, pero cuando lo asocio con el estímulo que realmente le va a dar esa recompensa, ese resultado agradable, pues se convierte en el momento justo en el que el animal tiene que dar la respuesta y yo le doy la consecuencia. Si con mi estímulo discriminativo no doy ninguna recompensa, esa conducta va a ser inhibitoria, es decir, no se va a dar el comportamiento que nosotros queremos porque no le hemos asociado a una consecuencia. Y por último, no sé cómo voy de tiempo, muy regular, era complicado, ¿no? Constreñirme a esos 10 minutos, pero bueno, espero que haya sido así ameno. Muy importante, ¿no? Sería una conducta compleja, enseñar una conducta compleja al animal, ¿no? Y es cuando queremos, por ejemplo, que realice una serie de movimientos complejos que por sí solo él no haría. Entonces tenemos que utilizar esta técnica, ¿no? Que es el moldeamiento, y bueno, realizar aproximaciones sucesivas, no saltos muy grandes de una conducta a otra que queramos instaurar para llegar a la conducta final. Y cada aproximación sucesiva ser reforzada con esas consecuencias que ya nos decían pues autores como Skinner, Thorndike, que eran efectivas y que vosotros en vuestra práctica diaria estáis viendo que son pues efectivas para que el animal se encuentre bien, que realice la conducta con bienestar, ¿no? Con consecuencias agradables para él. Y nada más, eso es todo. Muchísimas gracias a Inmaculada Menacho y perdón por la compresión, pero es verdad que, vamos, muy, muy interesante como hemos visto y además lo resaltaba al principio y ella perfectamente nos lo ha comentado. La psicología, cuando empezó a realmente a ser ciencia, fue gracias a la experimentación con animales y precisamente nos ayudaron a comprender los procesos de aprendizaje que tenemos las personas, ¿no? Y todas las teorías del comportamiento. Luego ya después evidentemente ha venido hablo ya de investigaciones de casi un siglo, vamos, casi un siglo, cuando realmente se empezaba con esta investigación. Muy, muy interesante. Bien, pasamos al siguiente ponente, que será Enrique Cantón Chiribella, compañero. Enrique, que es decir, en el ámbito de la psicología deportiva casi no precisa presentación porque es una persona que tiene una larga trayectoria en esta disciplina y, por supuesto, participación, estudio sobre el tema. Él es licenciado en Psicología y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, aunque no se queda solo con la psicología, cursa Sociología y Ciencias Políticas, eso está bien, amplía ahí ese horizonte, y además es coordinador
de la División Estatal de Psicología del Deporte, de la actividad física y del deporte, y es una persona que es un referente nacional, no, en fin, que está claro, y él precisamente nos va a hablar sobre enfoque actual de la psicología del deporte en la equitación, terapia y rendimientos. La presentación Está ahí, ¿no? ¿Está aquí la presentación? Me imagino que sí. Bueno, mientras el estupendo servicio técnico me lo aclara, dar las gracias a José Tenorio por la presentación, que lo que se traduce simplemente es que ya me estoy haciendo mayor, ¿no? Digamos que empecé hace tiempo. Antes de entrar en lo que sería el contenido previsto, quisiera en primer lugar el agradecer en mi nombre y también en el nombre del Consejo, que también está representado aquí por José Tenorio, pero también en nombre de don Francisco Santolaya, el agradecimiento por poder participar en este simposio por segunda vez, y la felicitación, mi sincera felicitación a Manuel Acosta y a todo su estupendo equipo por poder lograr algo que yo creo que es muy importante, y es que en una misma actividad estemos personas con perfiles formativos, de investigación, profesionales y gente interesada en una temática, que eso yo creo que hace que sea especialmente enriquecedor lo que podamos decir y lo que nos podamos contar. Yo la verdad es que espero aprender mucho de esto y espero poder aportar algún granito de arena. Enrique Cantón, ahí arriba, el número 11. Ahí está. Eso es. Muy bien. Fenomenal. Bueno, intentaré además no extenderme demasiado, más de la cuenta, y lo que yo pretendía presentar es lo de la situación actual, porque me hizo una pregunta, ¿no? Un poco pensando en este tipo de foro. No voy a dar no voy a hablar como quizás me dirigiría hacia un foro específico de profesionales o de científicos en psicología del deporte, porque hay aspectos concretos que además compañeros y compañeras mías lo van a desarrollar mucho más, sino un poco la pregunta que yo creo que cualquier persona interesada por conocer la relación entre lo que es la psicología y lo que es la equitación se podría plantear. Porque es cierto, como decía un compañero mío, que en todo hay psicología, pero no todos son psicólogos, ni todo es psicología profesional. Entonces me he hecho esa reflexión desde esos dos puntos de vista, y es qué relación hay entre la equitación, el mundo de los caballos, y la psicología, pero no la psicología como lo psicológico en general, sino como los profesionales de la investigación y los profesionales aplicados que trabajan desde esta perspectiva de la psicología del deporte por este campo específico. ¿Qué relación hay? ¿Cuáles serían los campos en los cuales se puede mantener esa colaboración, por una parte de investigación, como digo, y por otra parte de intervención? Es decir, poner un poquito de orden, o por lo menos mi orden, mi esquema, de cuál podría ser esa relación y que sirviera de base para un posterior debate, si lo hay. En ese sentido, me gustaría que se entendieran que las diapositivas que traigo aquí sobre todo sirven de fondo de reflexión, porque no voy a entrar en los detallitos particulares de cada uno de estos elementos, porque, como digo, hay compañeros y compañeras aquí que lo harán mucho mejor, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? ¿Dónde estaría el foco? ¿Qué relación se puede dar entre lo psicológico, pero lo psicológico como investigación e intervención profesional, insisto, porque evidentemente en todo lo humano y en todos los seres vivos existe un componente psicológico, y me doy cuenta que podríamos establecer como dos grandes campos de trabajo, dos campos de interacción. No es nada sorprendente. Por una parte, un campo quizás con más raigambre, muy encajado con lo que sería la perspectiva más clínica, y que se concretaría en lo que se viene a llamar como equinoterapia, aunque como luego verán también tiene distintas posibilidades de enfoque, pero es algo que está pensado desde la óptica de la utilización del caballo en todos los sentidos como para un aporte buscando un objetivo que sea un objetivo de carácter clínico, por una parte, es decir, de mejora de algunos aspectos psicomotores, físicos, emocionales, etcétera, etcétera,
pero incluso también desde una perspectiva, pues, digamos, preventiva, ¿no? Intentar que esa relación con el mundo del caballo y sus actividades pues, faciliten y mejoren la vida de las personas. Eso sería un enfoque, una relación, donde evidentemente la parte psicológica tiene un peso sustancial, porque de hecho lo que se busca muchas veces, al menos desde esta perspectiva, es ese impacto psicológico. Y luego habría otro campo de relación entre la psicología profesional, que es un poco lo que más me toca a mí, y la parte del mundo del caballo, que sería el enfoque, digamos, más relacionado con el rendimiento, con lo deportivo. Obviamente, en ambos casos hay un nexo común y me ha encantado oír, por ejemplo, la conferencia anterior de la relevancia que se le da a todo lo que tiene que ver con la salud y con el bienestar, en un sentido en general, no solamente porque se trata de un objetivo que desde un punto de vista ético yo creo que nos tiene que acompañar a todo el mundo, sino que además el bienestar, el sentirse bien, sobre todo esta perspectiva, que esa palabra muy rara, eudaimónica, a mí me costó un par de años aprenderla, pero bueno, un poco lo que hace referencia es que también se es feliz cuando uno avanza, cuando uno consigue cosas, cuando uno va progresando. Eso es común, tanto en el enfoque más, digamos, clínico, más terapéutico, como en el enfoque del rendimiento. Realmente, para poder rendir al máximo más en algo que depende de un binomio, de una colaboración con un animal tan especial, especialmente sensible, esta mañana lo comentaba con un compañero de viaje, que tiene una sensibilidad muy especial, es muy importante que exista esa confluencia, ese bienestar conjunto. Esos serían los dos campos fundamentales. Obviamente, puestos a darle más vueltas, podríamos hablar quizá de una tercera posibilidad, bueno, que también aquí se ha apuntado, donde también desde la psicología podríamos aportar seguramente alguna cosa, quizás más de la psicología organizacional o desde otras perspectivas de la psicología ya para otros usos, un uso agrícola, profesional o incluso de índole festivo o cultural, que eso conectaría con la ponencia que se ha planteado antes. Aunque fundamentalmente serían, digamos, los tres puntos en los cuales entiendo se podría haber una colaboración entre el mundo profesional y científico de la psicología y el mundo del caballo. Bueno, en cuanto a esa primera relación, bueno, simplemente, como digo, esto sirve un poco de fondo, los diferentes nombres que se han ido aplicando a este enfoque en el cual el caballo y la relación con él pues tiene ese enfoque terapéutico en la que se pretende un aspecto más paliativo, un aspecto de intervención o un aspecto más educacional, siempre un poco aprovechándose de esas cualidades, esas características que tiene este animal y que puede permitir el desarrollo, el utilizarlo como un instrumento, como un elemento que tenga muchos efectos, también efectos más allá de lo psicológico, de lo emocional, pero también en lo psicológico y en lo emocional. Y sería importante no solamente que lo pensemos o que tengamos la idea de que eso puede ser así, sino que además lo podamos comprobar, que ese es el papel también que tiene la ciencia, ¿no? Poder comprobar las cosas e introducir matices. Ahí, como vemos, siempre hay unos elementos que he intentado destacar en rojo que serían los que caracterizarían este enfoque, un enfoque más terapéutico. Pero yo creo que es algo que también está en desarrollo y que todavía se podría desarrollar mucho más. Este enfoque, como digo, es un enfoque que se ha comprobado y se ha trabajado, ya hay algunas investigaciones. Ahí, como pueden ver, hay un paréntesis gigantesco. No he podido resistir la tentación de ponerlo todo, pero no se preocupen que no los voy a leer, pero ahí tienen algunas de las muchas áreas en las cuales se ha comprobado y se ha intervenido desde esta perspectiva de la equinoterapia, en la que se ha podido comprobar, ya no solo pensar que esto parece que vaya bien, sino comprobar con toda la fuerza que tiene ese término, que genera efectos positivos. Todo tipo de problemáticas, incluso que van más allá de lo que podían ser lo que consideramos como trastornos, sino como incluso estilos de vida, situaciones personales, efectos emocionales. Es decir, realmente es un instrumento poderosísimo que, además de otras muchísimas grandes funciones, algunas de las cuales me imagino que se irán desgranando aquí, encima tiene esta gran cualidad de poder coadyuvar a cualquier tipo de intervención. En la segunda gran enfoque, hablaríamos ya del rendimiento. Bueno, en este caso se aproximaría más a lo que se suele entender por psicología del deporte, como algo que está pensado también para mejorar y mantener el rendimiento.
yo creo que está claro, y aquí van a haber seguramente comunicaciones y también personas que lo comenten, la relevancia que tiene ese bienestar del animal y del bienestar de los y de las jinetes para poder llevar a cabo ese máximo rendimiento, no solamente intentando prevenir que no hayan elementos que puedan interferirlo, que a veces puede ocurrir, ¿no? Es decir, como se suele decir, un mal día lo tiene cualquiera y hay que estar preparado para manejar esa situación, sino incluso para entrenarlo, para promoverlo, que es también una característica del alto rendimiento. Intentar dejar las menos cosas posibles al azar, es decir, conseguir un máximo de estabilidad. Sabemos, por el caso de la hípica y otras muchas actividades también de competitivas, que lo importante es el trabajo que se hace también a medio o largo plazo. Se puede hacer una estupenda competición un día, pero realmente las personas de nivel son las que lo hacen más de un día, lo pueden repetir, ¿no? Y pueden llegar a un grado de estabilidad importante, ¿no? Una estabilidad, y esa estabilidad en las facetas psicológicas, no hay duda de que el trabajo continuado con profesionales de la psicología del deporte, pues ya no tengo que quizás justificarlo como pasaba en mis años mozos cuando empezaba, ahora ya creo que ya casi todo el mundo lo tiene claro, que es una faceta más y que si se entrena, desde luego si se entrena sistemática y profesionalmente, va mucho mejor que si no se hace. Y ahí habría un papel importante en relación con la psicología, incluyendo, hay una parte también, ¿no?, de la equitación paralímpica, que bueno, quizás ahí sea una combinación de las dos anteriores, aunque realmente yo creo que cualquiera de los dos enfoques serían útiles. Bueno, y ya por último, como ven, estoy bastante rápido porque creo que lo importante es abrir, ¿no?, intentar establecer un marco donde movernos y a partir de ahí pues aprovechar las aportaciones y discutirlo. Pues algunas conclusiones que desde mi punto de vista serían obvias. La primera, esa yo creo que es una conclusión obvia, y es que tanto en el rendimiento como obviamente en el enfoque de la equinoterapia, los factores psicológicos, emocionales, de aprendizaje, aquí ha comentado mi compañera algunos relacionados con la inteligencia, con la percepción, con el autocontrol, son factores que juegan un papel directamente determinantes en la equinoterapia, pero que también son fundamentales para conseguir el máximo rendimiento posible y sobre todo mantenerlo, ¿no? Y una segunda conclusión sería que, puesto que son influyentes, en algunos casos pueden llegar a ser determinantes, muchas veces, sobre todo en el alto rendimiento, he trabajado con diferentes deportes, la diferencia entre el primero y el último son diferencias muy pequeñitas, a veces simplemente es ese mejor control técnico o ese mejor control emocional que se tiene en un momento difícil. Bueno, pues eso quizá lo mejor es no dejarlo al azar, sino entrenarlo, prepararlo y aprovecharse de los conocimientos científicos, en este caso de la psicología, y los conocimientos aplicados y profesionales para que esa labor, cuando se vaya a mostrar en una competición real, pues ya se lleve de alguna manera preparada desde casa. Para eso también hay que buscar esa preparación en positivo, no solamente para qué hago cuando tengo un problema, sino voy a ver si soy capaz de llegar a la competición en un estado óptimo. Busco un estado óptimo de nutrición, busco un estado óptimo físico, pero también necesito un estado óptimo a nivel psicológico. Y eso se puede preparar. Eso sí, para ello, y aquí permítame que barra para casa, creo que quien está en mejores condiciones para preparar o llevar a cabo ese tipo de tarea, tanto a nivel de equinoterapia como de psicología del deporte, serían los profesionales de la psicología, sobre todo aquellas personas que están formadas en el área de la psicología del deporte, que tienen esas capacidades para desarrollar un trabajo que yo creo que se puede definir con 5 palabras, ¿no? El usar los 5 E. Los 5G, en este caso sería más los 5J, ¿verdad? Estando en esta tierra, de hecho a estas horas empieza ya a sonar mejor el 5J que el 5G, pero bueno, no he podido evitar en utilizar este concepto, que además yo creo que encajaría con algunos de los temas muy interesantes que por lo que he visto en el programa que aparecerá mañana. Y son 5 E's que creo que son fundamentales y que hay que exigir a un trabajo profesional, que yo creo que sí que cumple un profesional de la psicología adecuadamente formado. En primer lugar, entendimiento. Yo creo que hay que comprender, hay que entender, hay que tener una capacitación, un conocimiento. Creo que no todo vale. No es lo mismo un conocimiento adquirido, pues eso, de una manera superficial, que un conocimiento en profundidad. Y eso, pues, requiere formación.
Luego, además, el trabajo profesional tiene que ser eficaz. Es decir, no sirve estar hablando de la importancia que tiene la psicología si no eres capaz después de promover esos cambios de manera eficaz para conseguir los objetivos. Y además hacerlo mejor que nadie. Eso quiere decir ser eficiente. Yo creo que nos tenemos que exigir y tenemos que exigir a los profesionales de la psicología, en este caso de la psicología del deporte y en este campo, que sean también eficientes, que sean capaces de llevar a cabo y obtener resultados con los menores recursos posibles. Y dos elementos más que yo creo que son muy importantes. Uno es el equilibrio, yo creo que es muy importante, que no está nada reñido la salud con el rendimiento, pero hay que equilibrarlo, ahí se pondría el concepto de bienestar. El alto rendimiento es muy duro, a veces exige sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio que no sea tan alto que acabe no sirviendo para nada. Tiene que haber siempre un equilibrio en el trabajo y además sustentado en último punto, que a veces se nos escapa, pero me gusta que además aquí ha salido ya incluso en la conferencia inicial, que para mí es muy importante, y es el uso de la ética. Es absolutamente imprescindible que el trabajo profesional sea ético, que eso incluye también, lógicamente, que sea una labor deontológicamente correcta. De hecho, hay unos códigos éticos que rigen nuestra conducta profesional y que yo creo que además pueden contribuir a que los objetivos se puedan lograr. Y bueno, y nada más. Aquí yo creo un poco la idea es poner un poquito de orden, o al menos el mío, mentalmente, y dar pie a profundizar en algunos puntos. Y nada más, a vuestra entera disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, sobre todo también por la concreción. Y seguimos dando pinceladas, seguimos poniendo piezas de puzzle entre la psicología y la equitación, y vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, que está online, a la que voy a presentar rápidamente. Es Ana de Ceballos Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Comillas, Pontificia de Comillas, psicóloga general sanitaria, máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, máster en Psico-Oncología y Cuidados Paliativos, experta en coaching deportivo, experta en terapia emocional sistémica infanto-juvenil, vocal de la sección de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del Colegio de Madrid, bueno, y un largo currículum que tiene, a pesar de la juventud que observo en pantalla. Nuestra cuarta ponente nos hablará de experiencias prácticas de psicología del deporte en equitación. Ana, cuando quieras. Genial, muchísimas gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale, cualquier cosa a nivel de tiempos y a nivel de que se quede congelada la imagen y demás, decirme, porque me ha pasado a lo largo del seguimiento de las otras ponencias, entonces que no dudéis en decirme. Tendré el móvil por si acaso para que si hay algún aviso de que se queda congelada la imagen o así. Sí, te pido, bueno, Ana, perdona, que concreción, porque vamos muy retrasados de tiempo. Sí, lo sé, soy consciente. De hecho, lo que iba lo que iba a decir es que dejo mi contacto al final, en la última diapositiva, con el fin de que si hay algún detalle en el que se quiera profundizar, pues que me pueda escribir la gente y yo ahí ya pues profundizo todo lo necesario. Nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias por contar conmigo, y sobre todo quería hacer un especial hincapié en Manuel por ese cariño y esa ilusión en organizar todas estas ponencias y poder disfrutar de estos 2 días tan fantásticos. Yo pone ahí que voy a hablar de casos prácticos, pero más allá de los casos prácticos, también un poco lo que os quería acercar era la realidad desde donde yo enfoco al deportista y de la manera en la que yo trabajo, y sobre todo en estas disciplinas, ¿vale? Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. No sé cómo marcaros para pasar. ¡Ay, fantástico! Bueno, para mí era importante aterrizar el cómo llego aquí, ¿no? Porque muchas veces entendemos que un psicólogo del deporte pues no tiene por qué saber de todos los deportes, ¿no? Entonces, efectivamente hay una formación previa cuando te llega un deportista para poder inundarte un poco en toda su realidad, ¿no? Y entonces a mí estos casos en el mundo de la equitación me afloran en una institución en la que estuve trabajando durante 4 o 5 años, 5 años más bien, en la cual se les facilitaba a los deportistas de alto rendimiento la posibilidad de desarrollar su carrera dual, es decir, que pudiesen tener una flexibilidad en la parte de estudios para poder hacer frente a la exigencia de sus entrenamientos. Pero ya no solamente entrenamientos
propios con el caballo, sino también a nivel físico, a nivel psicológico e incluso la flexibilidad para poder acudir a las competiciones que muchas veces implicaban traslados, incluso si eran en Madrid. Como podéis ver, pues bueno, ahí he reflejado un poco las disciplinas en las que sí que he podido tener ocasión de trabajar y de disfrutarlas mucho, como puede ser Horsford, que fue el primer caso que tuve, que además no lo conocía, o sea que fue una experiencia muy grata, doma, salto y completo. Podemos pasar. Vale, antes de poder introducir un poco, o sea, de poder aterrizar qué realidad vi en cada una de esas disciplinas, me parecía interesante el poder acercar esta diapositiva, ¿no? La importancia de entender que muchas veces lo que viene a consulta o lo que vemos incluso de los deportistas, ¿no? Esos resultados, esa confianza que desprenden, esa concentración, esa fortaleza mental, muchas veces, incluso aunque los resultados sean favorables, nos podemos encontrar con cosas debajo que están impidiendo que el rendimiento sea todo lo bueno que pueda ser, o incluso que sean aspectos que en un momento dado no impactan, pero en otro, sumado con otras circunstancias, incluso personales, pues puede llegar a tener un impacto en su rendimiento, ¿no? Un ejemplo claro me surgió ayer mismo con un caso nuevo que me ha entrado de salto, en el cual el motivo de consulta aparentemente es que están teniendo bloqueos, ¿no? A la hora de hacer su recorrido. Entonces, pero no desconoce exactamente qué está pasando, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación muchas veces en los casos es que hay muy baja conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo primero que me dice es, Ana, pero no siento presión, como si fuese una palabra prohibida, pero no siento presión. Y le digo, bueno, vamos a explorar un poco qué está sucediendo a lo largo, qué ha sucedido, qué ha pasado a lo largo de la temporada, qué tal te ha ido. Y me cuenta un problema con su caballo, que veían que estaba un poco debilitado, que no lo notaban a su 100%, el jinete sentía que él sí estaba dando ese trabajo y sentía mucha frustración. Cuando ya consiguen dar con lo que estaba sucediendo y por fin ven que se encuentra bien su caballo, lo que me verbaliza es, y ahora que está al 100%, el que está fallando soy yo. Entonces ahí paramos y le devuelvo esa parte, ¿no? Oye, pues es que aquí me hablas de que no hay una presión y es lo primero que me dices, y fíjate de qué manera te estás hablando a ti mismo y de qué manera estás planteando esta situación, ¿no? Ahora el que estoy fallando soy yo. Si con ese mensaje estamos yendo a entrenar y ese mensaje estamos yendo a competir, ¿dónde estamos poniendo el foco, ¿no? Entonces ahí invitar un poco a que el motivo de consulta que a lo mejor está que recibimos, que no nos quedemos allí, ¿no? Que eso yo creo que nos lo dicen siempre en la carrera de psicología clínica, pero en el deporte también pasa y también hay que parar un poco a profundizar, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y de hecho yo a la hora de trabajar con deportistas también me parece clave que es trabajar desde un plano un poco más sistémico, ¿no? De una forma integral. Es decir, en el primer momento de la temporada, cuando nos encontramos elaborando el establecimiento de objetivos, de qué objetivos de resultado nos vamos a plantear, yo, una vez que los tenemos, los de resultado, yo luego aterrizo unos objetivos de tarea. Y en esos objetivos de tarea pregunto tanto por lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor no es tanto que yo vaya a meterme en esos temas, porque para nada, porque no soy la profesional idónea, pero sí me parece interesante qué realidad está teniendo mi deportista a la hora de enfrentarse a esos objetivos, ¿no? Sumado a conocer el contexto en el que se está desarrollando esta realidad deportiva. Pasamos, por favor. Esta frase la rescato, de hecho, de un artículo que escribió Manuel, y se monta como se piensa, siente y convive, ¿no? Y yo creo que refleja mucho el esquema en el que se basa la psicología, ¿no? La manera en la que nosotros pensamos o interpretamos lo que nos sucede va a tener un impacto en nuestras emociones y, consecuentemente, en cómo nos comportamos, ¿no? Es decir, si yo al final tengo una sensación de que he tenido dudas entrenando o que estoy viendo que se le están cayendo, que está viendo que ha habido una caída o que hay algo que está fallando en los jinetes que van previos a mí, pues al final, ¿cómo voy a salir a competir? O sea, me va a incrementar esa intensidad de miedo a cómo voy a hacer las cosas y a lo mejor empezar a pensar en lo que tengo que evitar, en los fallos que no puedo cometer, y eso hace que yo también me tensione y, consecuentemente, eso pasa a nuestro caballo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? el
facilitar este esquema y que sean conscientes, porque cuando empiezan a entender que la forma en la que piensan, esos mensajes que se dan, impacta mucho en la intensidad con la que sintamos esa emoción, que ojo, no estoy diciendo que haya que evitar que aparezcan miedos o enfados o tristeza en una competición porque pueda aflorar, pero sí ser conscientes de que es importante tener estrategias para regular la intensidad de la emoción y que no sea la que salga a competir, sino que salga yo a sacar mi máximo rendimiento pensando, sintiendo y conviviendo como yo quiero sentirme, ¿no? Y como yo quiero montar y como me identifico yo montando. ¿Pasamos, por favor? Bueno, ya concretando un poquito más, bueno, yo aquí lo que os quería acercar, como estas fueron un poco los 4 frentes en los que yo me adentré un poco para trabajar en este mundo, quería reflejar un poco cuáles fueron mis impresiones y un poco lo que pude ver que trabajamos, ¿no? Aquí, insisto, voy a dar pinceladas porque vamos justos de tiempo, pero bueno, me parecía interesante poder aterrizarlo. Desde la parte del horseball, que, bueno, como no sé si se aprecia en la foto, pero que cogen posturas para coger la bola fascinantes, a mí es que lo disfruté un montón porque además la amazona era una persona maravillosa y con muchas ganas de poder trabajar. Yo lo que me encontré es que había mucho trabajo de regulación de activación, era muy intenso esos 20 minutos de partido, ¿no? Luego también son 4 en cada equipo y también lo que me di cuenta en cuanto a equipo era que los encuentros eran muy reducidos, o al menos en la realidad que tenía Amazona lo que vimos es que ella tenía sus entrenamientos por su parte y luego tenía algunas ocasiones que podía entrenar en equipo. Entonces a esto al final impedía introducía ciertas limitaciones a nivel de comunicación y entendimiento muchas veces. Además, había gran diferencia de edad entre las integrantes, pocas competiciones, muchas de esas competiciones al final también eran internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había ciertas dificultades que tuvimos que ir trabajando más allá de lo que era el afrontamiento de la competición en sí misma, ¿no? Dentro de la doma, lo que sí que me encontré era mucha autoexigencia y mucha perfección, que parece que es una obviedad, pero es verdad que a medida que vamos avanzando en el mundo del alto rendimiento nos encontramos con mucho deseo de perfección y de control. Pero claro, esto es muy positivo y probablemente lo que les lleve a tener un alto rendimiento y un alto nivel, pero cuidado, porque hay veces que a lo mejor esto puede llegar a convertirse en una limitación y perdemos el foco de lo que verdaderamente tenemos que estar haciendo y lo que tenemos que atender, ¿no? Me di cuenta que había mucho trabajo de atención y concentración, rutinas y visualización, ¿no? A mí me llama mucho la atención, incluyo aquí estas cuatro disciplinas, las cuales hay baja preparación de la competición en general y poco análisis de la misma. Entonces, al final, esto lo veremos también en los casos que he podido traer, que claro, si yo no hago un análisis de la competición y lo único que digo, como me dijeron hace 2 días, Ana, nada, esto es una mala competición, seguimos a la siguiente, error, porque esa semana ya no tenemos objetivos claros de lo que queremos trabajar y cuando nos enfrentamos otra vez a una experiencia de competición, con lo que conectamos es con, anda, oye, pues no quiero que me vuelva a pasar esto. Y si me pasa, y si vuelvo a tener miedo, y si se me vuelve a parar el caballo, entonces entramos en esos bucles de miedo que probablemente acaben en bloqueos o repeticiones de los fallos, ¿no? Bueno, tiempos de reacción, memoria, autorregulación. En salto tuvimos la oportunidad de trabajar una caída, la recuperación un poco física y psicológica del proceso, trabajo de confianza, miedo, olvidos de recorrido, ¿no? Y también mucho trabajo y aquí rescato una frase que dice Pep Marí, que es un psicólogo del deporte que a mí me apasiona, que decía que, oye, que el entrenamiento es una oportunidad para cambiar cosas y la competición para repetir. Entonces, hay veces que ese perfeccionismo que está muy presente en estas disciplinas impide que podamos trabajar en esos fallos, ¿no? E incluso llegar a cometer esos fallos. Y bueno, en el completo, sobre todo el optimizar aprendizajes y resolver conflictos. También la realidad que nos vimos es que había mucha dificultad para poder entrenar el cross. Pasamos, por favor. Vale, aquí os he traído dos casos. Coincide que son de salto, pero más que hablar específicamente de las peculiaridades que hay en salto y que puedan ser casos iguales, a mí me parecía interesante el poder acercaros un poco cuál es la realidad con la que me encontré, ¿no? Recogiendo un poco lo que decíamos del motivo de consulta diferentes, tanto la percepción que puede tener el psicólogo como la percepción que nos traen,
Este era un caso clarísimo. En este caso es uno nuevo que tengo de hace relativamente poco, pero me pareció interesante para introducirlo aquí. Que el motivo de consulta era olvido en los recorridos y una petición de entrenar la memoria. A la vez, madre decía que, bueno, que a ver si podíamos... que creía que había que hacer un diagnóstico mayor y que a ver si podía evaluarla, ¿no? Y que esta situación no producía enfados en casa, pero bueno, que ya empezaba a desarrollar el deportista una actitud que no le estaba gustando. Entonces, claro, no hay enfados, pero empieza a haber apreciación de que algo de tensión podía estar generando esta situación que no es propia de la deportista, ¿no? Entonces, no hay presión, pero a la vez nos dicen que todo gira en torno a este deporte y a la situación que tiene nuestra Amazona. Entonces, bueno, pues a mí siempre me gusta tener esa primera llamada con los padres cuando son menores, pero luego ver la versión y acoger la versión y la realidad de cómo se cuenta su historia del deportista, ¿no? Aquí efectivamente hablamos de una situación también de que ya había pasado una vez y estaba experimentando también ese miedo a que volviese a pasar y el miedo a fallar, ¿no? Entonces, aquí, resumiendo un poco, con lo que nos encontrábamos era que ese bloqueo, ella desconocía exactamente qué estaba sucediendo. Entonces, en ese profundizar y concretar, que ya había comentado que me gusta aterrizar con ellos, ¿no? Que a veces les cuesta, pero le digo, bueno, vamos a ver, cuéntame qué sucede o cuál es tu rutina pre, durante y post competir. Pre, pues efectivamente lo que me está diciendo es que está mirando cómo lo está haciendo en otros, ¿no? E identificando dónde está fallando la gente. Claro, o sea, si ya vamos con nervios de haber acumulado fines de semana, que se nos está olvidando el recorrido, si encima estoy viendo que hay gente que está fallando, que hay zonas del recorrido que son complejas, pues ¿con qué tensión y con qué nervios voy a entrar a la pista? Y luego si en la pista la manera en la que estoy viendo cada uno de los saltos es con lo que quiero evitar, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces ahí lo que hemos estado aterrizando un poco es yéndonos a los básicos, ¿no? O sea, yo les digo mucho a mis deportistas que hacen viajes temporales, ¿no? Que o están en el pasado, en la frustración del fallo que he cometido, o en el futuro en la anticipación, generando cierto nivel de ansiedad, ¿no? Por eso la importancia de trabajar también la regulación. Entonces, la cuestión es que nunca están en el presente, aterrizando el cómo tengo que enfrentar esto, ¿no? Entonces, nos centramos un poco en identificar qué ha ayudado en otras competiciones y por qué no lo estábamos generando, ¿no? Y, oye, vamos a ver de qué manera podemos aterrizar e instaurar esto que nos ha venido bien en otras competiciones y repetirlo. Y luego hay una pregunta que a mí me encanta hacer a todos los deportistas antes de cualquier competición, ¿qué tengo que tener en cuenta? Oh, pues no es que tengo que disfrutar, que tengo que hacerlo bien, no, o sea, ¿qué tengo que tener en cuenta en cuanto a esta competición en concreto? Pues esta competición en concreto, pues quizás me genera un poco más de nervios porque es la previa Campeonato de España y quiero hacerlo bien para ir con buenas sensaciones. Ah, ahí lo tenemos. Entonces vamos a contar con un nivel de activación quizás mayor, ¿no? Entonces, el desarrollar tanto qué me funciona, ¿no? Y qué me ha ayudado en otras ocasiones, vamos a hacer lo posible, ver de qué manera vamos a hacer lo posible y esas peculiaridades que vemos que pueden suceder, bueno, pues ahí iniciamos un trabajo que le ayudó mucho a calmar la situación y a tener una mayor sensación de control, ¿no? Y a identificarse más consigo misma y enfocarse más en lo que quiere conseguir y no tanto en lo que quiere evitar. Y aquí añado una pregunta más que les planteo a los deportistas, sobre todo en estas disciplinas que siempre me miran con la misma clara de no sé qué me estás preguntando. Y yo les digo, cuando te subes al pony, te subes al caballo o a tu yegua, te preguntas cómo estás. Y todos me dicen, ¿qué? ¿Cómo? Y es una tontuna de pregunta, pero es que si estoy bien, me da ese impulso final como para decir, venga, vamos a por todas porque me encuentro bien y estoy en ese nivel óptimo para darlo todo y para rendir como vengo trabajando. Y si estoy muy acelerado, es una oportunidad para regularme en esa pista de calentamiento a la vez que me estoy haciendo ese calentamiento físico previo a entrar, ¿no? Entonces, esa pregunta es importante hacerla. Pasamos a lo siguiente, por favor. El siguiente caso, también de salto, como decía, aquí no había un motivo de consulta como tal. De hecho, este jinete acude porque dentro del servicio de la institución en la que os comentaba al inicio, pues era un servicio más que podía tener y entonces quería aprovechar la oportunidad de potenciar su rendimiento.
Entonces, para que os hagáis una idea de esa presentación de, oye, pues cuéntame cómo es tu historia deportiva, en qué punto te encuentras ahora y demás, estuvo 45 minutos de reloj hablándome solo y exclusivamente de su caballo, que es importante, no digo que no me malinterpretéis, pero claro, llegó un momento que le dije, ¿eres consciente de que me has hablado esos 45 minutos solo de tu caballo, de lo que necesita tu caballo, de lo que hace, lo que deja de hacer y lo que intentas generar en tu caballo? Sí, ¿y de ti? No me has hablado nada de ti. Y entonces me dice, pues es verdad. Y le digo, pues, ¿y cómo afrontas tú la competición? ¿Qué necesitas tú qué necesitas durante? ¿Qué necesitas después? ¿Qué te ayuda los días previos? ¿Cómo entrenas? Y no era capaz de decirme cosas, ¿no? Entonces aquí con lo que quiero reflejar es la importancia del autoconocimiento. Si de verdad queremos hacer un trabajo en equipo, es tan importante que yo conozca a mi caballo y las necesidades de mi caballo como conocer las mías. Porque si yo estoy tenso de más, eso se lo voy a transferir. Entonces, si de verdad queremos cabalgar en la misma dirección, necesitamos hacer ese trabajo de autoconocimiento y trabajar esas estrategias, ¿no? Y regularnos, tener esa conciencia propia, ¿no? Y como decíamos, el también ser muy conscientes de esa parte de entrenamiento, ¿no? El aprovecharla, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero irme de un entrenamiento con buenas sensaciones y, como os decía antes, el caso del perfeccionismo, entonces, si se me para el caballo, no pasa nada, Ana, porque yo vuelvo a empezar, digo, no, pero eso en una competición no lo puedes hacer. Si se te para el caballo antes de un salto, ¿qué haces? Prueba a hacerlo en el entrenamiento, porque eso te puede suceder en una competición y tenemos que entrenar ya no solamente al caballo, sino a ti mismo, a cómo solucionar ese imprevisto, ¿no? Entonces, como con conclusiones de los casos que os traigo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva final, es el tener esa visión del deportista sistémica, si voy a ser ese profesional psicólogo del deporte o incluso el entrenador, ¿no? El conocer ya no tanto esos objetivos a todos los niveles, sino también conocer su realidad, el contexto en el que tiene lugar esto, ¿no? Porque a veces que los factores personales también pueden estar interfiriendo en la parte deportiva. Tener una perspectiva mayor que ese motivo inicial de consulta, no quedarnos solamente en lo que hice, sino poder explorar un poquito más y ayudar a cubrir las necesidades del caballo, pero también la parte de autoconocimiento, ¿no? Aprender a mirarse, ganar una mayor conciencia emocional, cognitiva, corporal, lo que decíamos un poco de ese esquema, ¿no? El regularnos, el cuidar el foco, ¿no? Enfocar en lo que quiero conseguir y no tanto en lo que quiero evitar. Y preparar las competiciones y recoger el feedback, porque va a ser mucho más potente también el tipo de entrenamiento que yo vaya a hacer. Y un poco como cierre, el dar cera, pulir cera, ¿no? Yo creo que también la parte psicológica es importante dejar claro que se entrena, ¿no? Esta pregunta que os decía del cómo estoy, se lo decía a una de mis amazonas, le decía, oye, ¿te preguntaste cómo estabas antes de subirte al pony? Y me dijo, no, porque me encontraba bien, estaba contenta, estaba relajada, había cubierto un poco todo lo que habíamos dicho. Y le dije, error, porque habría sido una oportunidad para ese último empujón y lo que necesitamos generar es el hábito de preguntártelo antes de subirte, porque el día que verdaderamente necesites tener ese momento y regularte, no se te va a ocurrir preguntártelo, ¿no? Entonces, es importante también dar cera y pulir cera en la parte psicológica y entrenarlo al igual que en los aspectos técnicos, tácticos, físicos dentro de nuestro deporte. Y nada, muchísimas gracias. Quizás he ido un poco acelerada, pero bueno, quería acercaros un poco cómo entiendo yo en la parte de la psicología del deporte y más en esta realidad que la verdad que he tenido la ocasión de trabajar en diferentes disciplinas y lo he disfrutado muchísimo y sigo disfrutándolo. Ahora a ver qué tal el Campeonato de España. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que es muy interesante y yo creo que nos queda pendiente una mesa sobre el estrés, porque realmente estamos así. Bien, y pasamos ya rápidamente al último participante de la mesa, que lo tenemos aquí en sala, a Juan González Hernández, que es psicólogo deportivo y doctor en psicología. Es también un psicólogo con una carrera profesional interesante en el tema deportivo, en distintos deportes y sobre todo y complementada con unas líneas de investigaciones también bastante prometedoras. Las últimas, precisamente, que están pendientes de publicación sobre jóvenes jinetes. Entonces, él nos trae el título de Binomio jinete-caballo, una realidad psicológica con necesidad de cuidar. Juan, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo me das? Vale. Bien, bueno, vale. Bien. Sí. Me alegra mucho que no hayas alabado mi juventud también, pero bueno, lo has hecho ya con Isabel, así que está bien con eso.
Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias por volver a invitarme y a querer contar con alguien como yo, un humilde aficionado del deporte y un apasionado de lo que la psicología puede aportar a un contexto como es el deporte, en el que hay infinidad, como estamos viendo, de factores que influyen en el comportamiento deportivo. Lo bueno que tiene ser el último es que pues, prácticamente ya se ha dicho casi todo, así que tampoco es necesario profundizar mucho más, pero lo voy a hacer. Pero sí que también lo bueno que tiene es que puedo terminar de completar probablemente un puzzle que esta tarde se ha ido construyendo aquí. Inmaculada ha empezado a hablar de aprendizaje, de aspectos emocionales, de conciencia de sí mismo. Yo pensaba que ibas a hablar de personas. Hasta has señalado animales, digo, pues estás hablando de personas. Probablemente el proceso es idéntico a la hora de aprender y a la hora de manejarnos cualquier elemento de adaptación a la situación que estamos viviendo. Es ser un ser humano que disfruta de la vida y que lo pasa genial, o bien con el caballo, con la recreación que dedicamos cuando vamos a pasar nuestro tiempo libre con el caballo, probablemente es lo más fácil del mundo. Lo más difícil es ponernos a competir. Ponernos a competir, cuando los seres humanos competimos, probablemente tenemos una serie de procesos que no habitualmente solemos tener. Aparecen esos elementos en los que nos comparamos con otras personas, a las que tenemos que ser mejores, y además con los que tenemos que incluso sentir la capacidad de creer en nosotros mismos y mejorarnos. Nos encontramos con la equitación y nos encontramos con un contexto probablemente, como decía Kobe esta tarde, muy por hacer no solo en la formación de cómo promocionarlo, de cómo comunicarlo, sino también de cómo sentirlo y cómo trabajar con ello desde el punto de vista competitivo. Cuando he tenido la oportunidad de conectar con la gente del caballo, yo he sentido unión, comunión, conexión y una gran familia en la que conectan muchas facetas que unen al ser humano. Cuando una persona siente y conexión con el contexto en el que se desarrolla, integra más, se implica más, se siente más motivada y además es más capaz de sacar mucho mejor cosas de sí mismo. En este sentido, ¿quién no le gustaría y quién no se sentiría absolutamente identificado con un contexto en el que se integran aspectos como la identidad, como la inclusión de género, como la percepción de salud y como, por supuesto, también la humildad del ser humano frente a un animal? ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en el contexto de la equitación, de la competición deportiva, el protagonista es el caballo, pero la persona es extremadamente importante en la ejecución deportiva. Y como tal, Kobe daba unos datos aproximados, pero yo sí que me he ido a la Federación Española y resulta que a día de hoy hay 68.770 fichas federadas, de las cuales casi 3 veces más son mujeres que hombres. Esto es muy importante porque además en toda la página web de la Federación, no sé si me voy a meter mucho con ello o no, pero hay más información acerca del bienestar y de la implicación y de lo que es el caballo y nada de la persona que tiene que dirigir el caballo, que tiene que competir encima del caballo. Esto es muy importante porque si queremos aplicar la psicología, esos aspectos competitivos que aparecen en mi cabeza cuando estoy encima del caballo, necesito también muchos elementos que influyen cuando aparece mi visión en un contexto competitivo. Y como tal, no es lo mismo un niño de menos de 10 años que un adolescente que una persona adulta. Esos conceptos donde la personalidad de quien se sube encima del caballo forma parte de la ejecución que destaca, necesitan ser trabajados, entrenados y además estar dentro de un concepto en el cual debe de formar parte nuestra salud. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo la maduración suficiente para ponerme a competir, probablemente voy a creer que esa exigencia de la que nos hablaba Isabel, pues probablemente se va a convertir en perfeccionismo
y procesos que me van a llevar a un bloqueo emocional que voy a ser incapaz de controlar. Por lo tanto, la preparación psicológica necesita de un proceso pedagógico que busca incrementar el rendimiento deportivo. Ese proceso pedagógico infiere no solo sentir, percibir la conexión con el caballo, sino sentir y percibir la conexión con uno mismo. Si yo no soy capaz de aprender de cómo yo mismo me siento encima del caballo, como estaba diciéndonos la compañera, y al mismo tiempo centrarme yo en lo que tengo que hacer y no en lo que tiene que hacer el caballo, estoy probablemente perdiendo el control de la situación. Dentro de esos procesos de aprendizaje está no solo la disciplina de los ejercicios técnicos, en este caso tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Murciana con muchos requerimientos de doma clásica y de salto en la tecnificación, y aparte de conocer la técnica, todas aquellas vicisitudes para cualquier gesto técnico de doma o de salto, son extremadamente necesarios todas aquellas vicisitudes para entender hasta qué punto mis procesos individuales van a llevar a una gran ejecución, y vuelvo a repetir que recuerden las 5 Es de las que nos hablaba el profesor Enrique Cantón. Por supuesto, el control mental. El control mental es tan necesario como que mi propia creencia de poder competir o poder montar, poder hacer un ejercicio, recordar cada uno de esos ejercicios. No sé si aquí hay alguien que hace doma. ¿Hay alguien que compite? Probablemente sí, vale. Muchos de esos esfuerzos mentales que haces para recordar, para mantener todos los giros, para asociar cada uno de esos elementos y al mismo tiempo regularte a ti misma y manejar un pensamiento que se amolde a lo que necesitas, es extremadamente complicado y además agotador. Si eso lo mantenemos durante el tiempo, pues probablemente va a llevar un desgaste que va a suponer una serie de vulnerabilidades en ti misma, en la que probablemente vas a necesitar recursos y cualidades para saber desconectar, para saber sobreimplicarte, para saber estar pendiente de los detalles que necesitas en cada momento. Por ejemplo, no es lo mismo que prestemos atención justo cuando vamos a salir a la pista que cuando estamos preparando al caballo. Probablemente hay que prestar más atención a elementos concretísimos en el momento de salir de la pista, y en el momento en el que estamos con el caballo, pues necesitamos más bien recordar ese recorrido mentalmente sin necesidad de tener que estar haciéndolo in situ, o incluso sentir esa conectividad emocional que necesito para con mi caballo. Y en este caso, ese equilibrio se puede concretar en diferentes cualidades en las cuales necesito despojar pensamientos negativos de mi mente en cada momento. Por supuesto, eliminar el exceso de presión. Y una de las cosas muy importantes que nos ha dicho Inma es el aprendizaje que obtenemos y que mantenemos según las consecuencias que creemos que tiene lo que vamos a hacer. Probablemente mucho más impactante el aprendizaje de las consecuencias que son negativas. Ese sí que nos duele, ese sí que nos impacta, ese sí que nos despierta la rabia, la ira, la necesidad de defender mi ego. ¿Cómo yo me voy a equivocar con lo que entreno? ¿Cómo no me van a salir las cosas bien con lo bien que estoy haciendo? Pues, oh sorpresa, uno de los principales problemas que tiene una persona para poder liberarse del exceso de presión es creer que la presión ya en sí es un problema. La presión es una condición que forma parte de la situación competitiva. Y como tal, si no la entiendes como esa condición y no eres capaz de aceptar que, por supuesto, vas a vivir con esa presión, directamente la estás negando, crees que eso es el castigo y directamente lo rechazas y aparece la emoción negativa. Por lo tanto, hay que romper todas esas respuestas incondicionadas de las que estaba hablando. Exactamente igual con la obsesión con ser perfecto, y mucho más cuestión tiene la obsesión de ser perfecto con un deporte tan absolutamente de precisión como es la doma clásica. Porque anda que no se busca la perfección y, por supuesto, no sé si hay aquí alguna o algún juez, no se
castiga o se señala exclusivamente por algo que es absolutamente subjetivo y que esa percepción probablemente, pues no sé si será igual para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, es como movernos en un mundo en el cual parece que queremos y debemos tener el control, pero no tenemos absolutamente el control de nada. Precisamente no entender eso y precisamente sentir que necesito entender eso ya es una percepción de castigo. Por lo tanto, es muy fácil que aparezca la rabia, la ira, el enfado y el famoso disgusting que le llaman los ingleses, ¿no? Por lo tanto, por eso es importante tener una buena valoración de uno mismo, por eso es tan importante tener recursos de autorregulación emocional y por eso es importante entender esto porque mal entendido, con el paso del tiempo y probablemente no mucho tiempo, si eso se vive con una altísima intensidad, va a generar sobreentrenamiento, lesiones y probablemente ganas de largarse. Yo, en esta parte de mi presentación, quería señalar una figura que creo que es bastante conocida en el mundo del caballo y que, bueno, pues nos dio la oportunidad de... Mejor, vale. Nos dio la oportunidad de disfrutar allá por creo que 2004, ¿no? 2004, pues de una gran competición olímpica y en ese momento están pasando todas esas cosas de las que estamos hablando. En ese momento Beatriz, que yo no la conozco, pero igual tengo el lujo de conocerla, está absolutamente gestionando todas esas facetas. Todas esas facetas de atribución, de capacidad de creencia sobre sí misma y de absolutamente sentirse acompañada con esa situación y conexión. Ese sentirse apoyado es la mejor capacidad de conectar con esa situación y ese elemento. Y unas pautas para terminar y cómo trabajar estos elementos desde el entrenamiento diario. Aspectos que son elementos muy importantes para trabajar, según lo que hemos mejorado, según lo que nos falta por mejorar y según el compromiso que hemos adquirido. Uno de los elementos también que castigan mucho la percepción de la persona que practica equitación, pero también cualquier deporte, es que siente que su compromiso y el no poder llegar a ello es un castigo, cuando debería de ser al revés. Sentirme comprometido es un hecho ya por el hecho de serlo, de estar y de sentirlo, de sentirme orgulloso de mí mismo. Pero lo sumamos con el querer cumplir probablemente con otras personas, probablemente por algo que yo me he imaginado que tengo que cumplir sí o sí. Y probablemente la mejor manera de cumplir es estar realizándolo y disfrutando de ello. Pero como lo asociamos al ganar, creemos que ganar es cumplir. Y ese es el error. Por lo tanto, trabajar elementos que liberen la capacidad de obsesionarse con este tipo de elementos, tener la capacidad de entrenar recursos y creencias que ayuden a tomar las decisiones finales, no esperar a que el caballo reaccione para entonces decir, lo estoy haciendo bien. De esa manera vamos a tener también el control de parte de la situación, sobre todo de la que nos toca a nosotros, y también, nos decía también Isabel, el darnos cuenta y el ser consciente de lo que toca en ese momento y no estar pendiente de lo que va a pasar después o lo que pasó en el pasado y no soy capaz de poder cumplir. Insistencia en el método y existencia de contradicciones. A veces, si no provocamos contradicciones en nuestra mente, nunca vamos a saber y tener la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, hay que provocar nuestra manera de pensar a la hora de llegar y decir, esto es lo mejor que puedo hacer, es probable que pueda ayudar a mejorar. Y por último, capacidades de control, continuidad y, por supuesto, entender las tareas como parte de ellas y entendiendo el por qué ocurren las cosas, el para qué ocurren las cosas, porque probablemente el para qué está en el para qué nos está diciendo, oye, es que igual no lo estás haciendo bien, por lo tanto necesito entender qué cambio para poder pulir el detalle que estamos haciendo y, por último, darle utilidad a los resultados. Se puede trabajar todos estos elementos, como decía Enrique Cantón, con fichas, con maneras de cada día pequeños ejercicios que se pueden registrar, que se pueden mantener y se pueden construir, igual que
jinete memoriza todo su recorrido, puede memorizar todo su recorrido y proceso psicológico que le lleve a la buena ejecución. Muchísimas gracias. Espero verles allí. Pues muchísimas gracias, Juan, y perdón por la presión. Yo creo que no hemos comido todo el tiempo posible, ¿eh? Perfecto. Por lo tanto, nada, agradecer a los ponentes la concreción y, como muy bien ha resumido al final Juan, cómo todo se ha hilvanado en un buen puzzle que hemos hecho aquí entre la psicología y la equitación. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesores. Habéis puesto algunas ideas, pero esas ideas hacen una enciclopedia. Y hay mucho por donde aprender y seguir trabajando por nuestra parte. Os pediría que por favor salieran aquí delante para recibir el recuerdo, y creo que para los profesores no hay mejor homenaje que el reconocimiento y el respeto de los alumnos. Es el mejor homenaje que puede tener un profesor. Por tanto, 4 alumnos de psicología que están terminando, por favor, delante. 4 alumnos de psicología que están terminando sus carreras en estos momentos, que forman parte del comité organizador y ejecutivo de este simposio, van a hacer entrega de este recuerdo y esta distinción a nuestros profesores. Por favor, Natalia Venus, de Psicología, Encarna Borrero, Jesús Lobato y Ana Olivares. Reconocimiento y respeto a sus maestros.